Muy buenos días, bienvenidos, sean muy buenas tardes. Prácticamente ya estamos sobre mediodía, así que sean ustedes bienvenidos al curso de Psicología y Psiquiatría Aplicada. Ok, vamos a iniciar nuestra respectiva grabación. Gracias. Bienvenidos al curso de Psicología y Psiquiatría Aplicada, cuyo código es FG 144. El día de hoy estamos compartiendo la semana número 13 y el tema relacionado al día de hoy son las ciencias auxiliares. Vamos a conocer un poquito más de qué manera se auxilian las ciencias con la psicología, con psiquiatría, con eh, sociología, medicina, lo que es el derecho penal, entre otras. Entonces vamos a conocer un poquito más allá en cuanto a lo que tiene que ver nuestras ciencias auxiliares relacionadas en cuanto a lo que es psicología y psiquiatría aplicada. Previo a ello es muy importante poder conocer nuestro objetivo de clase. Y el objetivo del día de hoy es que el participante conozca las ciencias auxiliares de la psicología en el estudio del derecho. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Iniciamos, como es de su conocimiento, ustedes recordarán esta parte de lo que, un poquito de historia en cuanto a lo que tiene que ver estas ciencias de psicología y psiquiatría. Por ejemplo, ¿por qué auxiliarse una ciencia con la otra? Porque en determinado momento, por ejemplo, mm, el derecho penal necesita un informe que esté girado por la profesional en psicología o psiquiatría, en donde al señor juez o al abogado a quien lleve el caso le permita conocer el estado emocional de la persona, le permita conocer el estado de salud, por ejemplo, si de verdad, bueno, dependiendo de la situación del caso, necesita constatar si la persona, el individuo, tiene problemas de salud, cuestiones, independientemente qué tipo de problema es el que esté dando a conocer en ese momento, para ello necesita un informe de un médico de medicina, no forense porque es otro tipo de aspectos, pero medicina legal, un médico internista, donde el médico, el profesional, hace ver el estado de salud física, ¿verdad? Un estado de salud física de la persona, del paciente, del individuo, en donde el informe notifica o el profesional, el médico notifica a la persona que le está requiriendo, al señor juez o a alguien más, le hace ver la información a través de ese certificado médico en donde puede constatar la enfermedad del paciente, si tiene algún tipo de medicamento, por ejemplo, el estado de salud, si es un estado normal, crónico o entre otros. Para eso sirve específicamente un certificado médico donde el profesional le está dando fe, donde el profesional, el doctor, prácticamente está dando a conocer el estado del paciente, si en determinado momento se llegará a necesitar. O, por ejemplo, ¿por qué no decir en algún momento esta parte de la medicina legal, medicina forense, en donde también a través de un médico, y aquí ya vamos, medicina legal, médico, por ejemplo, general, especializado en una área, en forense, criminología, entre otro tipo de aspectos, en donde son médicos que se han preparado, han adquirido conocimientos ya sea en el país de Guatemala o alguna maestría fuera
de su país, donde tienen la capacidad de poder dar un diagnóstico forense, un diagnóstico de la persona, del individuo, en donde son profesionales que han sido formados y permite conocer el cuerpo, entre otro tipo de aspectos. Y así vamos a ir viendo que hay varios profesionales inmersos y dentro de esos profesionales inmersos hay varias ciencias y ahí vamos. En cuanto necesitamos auxiliarnos una de la otra. Por ejemplo, retomando ya nuestra clase, nuestra sesión, en los años 70, por ejemplo, ustedes desde su conocimiento ya lo sabrán, este es un breve repaso, en donde en los años de 1970 hubo un hecho histórico en donde marcó de una forma positiva o marcó de una forma definitiva el planteamiento serio de la intervención de lo que viene a ser la psicología en el derecho, donde se dieron cuenta que ambas ciencias, ambos profesionales deben de trabajar o trabajan hacia un mismo objetivo. Y ahí es donde en los años 70, con este casito de James eh, en Estados Unidos, en donde al principio se rechazó lo que es un informe pericial de esquizofrenia sobre el imputado, causándole en un principio su condena. Por ejemplo, lo que fue protestado por la APA al punto de que se tuvo que aceptar la pericia como prueba. Bueno, vamos acá, orden en paso por paso. En Guatemala, en algún momento, por ejemplo, se va a declarar su inocencia a raíz de las pruebas presentadas. Su abogado, su defensor, tiene pruebas que permitan en esta parte aclarar o que permitan respaldar su inocencia, las presenta. Y si en algún momento necesita algún informe de la contraparte, o sea, es un requerimiento que hacen al señor juez, donde solicita un informe que permita ver el estado emocional de la otra persona, o por qué no decir de su mismo cliente. Entonces, por acá iría este casito, en donde sabemos muy bien que este tipo de casos o situaciones se pueden ver desde dos puntos de vista. Por ejemplo, en donde la contraparte puede solicitar ese examen mental donde permita ver emocionalmente el estado de salud. Por ejemplo, puede decir que emocionalmente la contraparte está mal, entonces para ello necesitan un examen que permita verificar lo que se está diciendo en la audiencia, como una forma de prueba, o incluso también se le puede hacer un examen, por ejemplo, si la contraparte está haciendo ver que el estado emocional de su cliente está mal, o incluso su abogado defensor necesita dar a conocer que su cliente está mal emocionalmente a raíz de un accidente, algún trastorno, qué fue lo que pasó, puede solicitar. Entonces nos damos cuenta y así torna este casito en donde todo surge, ¿verdad? A través de un examen, de un informe de esquizofrenia. Todos sabemos muy bien esta parte esquizofrénico. Normalmente se le conoce como locura, demencia. Son términos que ya no se utilizan en la actualidad, pero dentro de una sociedad son términos normales, pudiéramos decir locura, loco, esquizofrénico, entre otros, donde son personas que hemos, lejos de emocionalmente, mentalmente su estado no están estables, no están conscientes del tiempo, del espacio y de muchas situaciones más. Entonces, a eso vamos con este tipo de esquizofrenia cuando hablamos de este casito y por qué no decir de este tipo de puntos, por ejemplo, de pericia, una prueba, provocar ese cambio, ese fallo, entre otros. Es así como a raíz de este caso específicamente, eh, funciona o da una aceptación formal de este tipo de casos, situaciones probatorios de una forma contundente. ¿Y por qué en esta parte nos damos cuenta, por ejemplo, vamos a ver varias ciencias, ciencias que tienen relación con el campo de psicología, psiquiatría, medicina, sociología en el derecho, criminología en el derecho, todo vamos con el derecho.
criminología en el derecho, filosofía del derecho desde el punto de vista, entre otros. Y luego vamos con una parte de teoría del derecho. A lo que yo quiero ir en esta parte es la sociología en el derecho. En la sociología en el derecho sabemos que es una ciencia, específicamente esta ciencia se encarga del análisis y estudio científico de la estructuración y funcionamiento de las sociedades humanas. ¿Qué significa? Que esta ciencia de la sociología en el derecho, desde un punto legal, en donde la sociología permite ver el comportamiento de las personas, del individuo, las diferentes microsociedades, la sociedad, cómo es que funciona cada uno de estos puntos. Solo que en esta parte, desde su punto de vista legal, donde se sabe muy bien que la conducta del ser humano dentro de la sociedad está siendo evaluada o en algún momento nos indica lo que es la rama del derecho, en donde si el ser humano tiende a conducirse de una manera irregular, tiende a tener otro tipo de conducta que no está registrado dentro del derecho o el derecho hace ver por ejemplo, conductas de robo, de asesinato, entre otro tipo de aspectos van a ser penalizadas. Y ahí vamos con esta parte de la sociología, en donde lejos de que estudia la parte, el funcionamiento, la forma de su comportamiento, claro, sin transgredir la ley o sin, entre otro tipo de aspectos. Por ejemplo, podemos ver acá en nuestra pantalla, vamos a colocar nuestro puntero, que es una forma. Ok. Por ejemplo, si vemos acá en pantalla, nos damos cuenta, lejos del comportamiento de las sociedades, los fenómenos colectivos religiosos. En sociedades sabemos que cuando vemos sociedad, es una gran sociedad, pero dentro de esa sociedad existen micro sociedades, grupos pequeños, colectivos, por ejemplo, religiosos, sí. Sabemos que existe diversidad de religión, mm, cada persona, cada individuo decide asistir a un tipo de religión, practicarla, o otros independientemente desisten en hacerlo. Bueno, son pequeñas sociedades. Cuando usted va a lo que es a un grupo religioso, a un colectivo, veámoslo desde un punto social, por favor, desde un punto social colectivo religioso, cuando usted va, van, por ejemplo, a recibir misa, a recibir la misa del Padre, a recibir un sermón por parte del predicador, o a recibir alabanza. Es un momento en donde van, oran, leen la Biblia, entre otro tipo de aspectos. Eso, su comportamiento es diferente. Si usted va a esta parte laboral, usted va a ir a trabajar, en donde el comportamiento, la conducta que usted va a tener es una conducta de una persona responsable, de una persona que va a ejecutar, a practicar algunas actividades laborales que permiten dar un bien, un servicio a determinado grupo, sabiendo que esas actividades laborales que usted va a practicar van a tener una remuneración económica de manera semanal, de manera quincenal o de una forma mensual. Entonces, su comportamiento dentro de estos grupos selectivos, si vemos la parte laboral, va a ser totalmente a lo religioso. Usted va a ir a practicar, usted va a ir a preparar, independientemente de cuál sea su actividad laboral, a preparar productos, a ver marketing, diseños, o cuando usted llega, da atención al cliente, diversidad de actividades. Ok, vamos a ir a trabajar de una manera respetuosa, responsable, puntualidad a la hora de su ingreso, la vestimenta adecuada y acorde, si se tiene un uniforme, las actividades que usted va a dar, la forma que se va a dirigir a la atención al cliente, el respeto, los productos, etcétera. Si vemos desde un punto colectivos económicos, bueno, lo económico, la economía, todo lo que gira alrededor, negocios, entre otros, culturales, la cultura de cada familia, la cultura
en una sociedad, bueno, al menos en Guatemala sabemos que hay diversidad de culturas acá con nosotros. Estas culturas son derivadas o surgen, nacen a raíz de los diferentes pueblos indígenas que tuvieron presencia o pueblos que fueron migrando hacia el país, entre otros. Hay infinidad de historia. A lo que yo voy, esta parte de los colectivos culturales, es en cuanto a las culturas. Por ejemplo, en Guatemala podríamos, bueno, podemos escuchar mucho de que si los incas, que si los mayas, que si de dónde venían, que si en Guatemala, por ejemplo, en Petén, radicó o ahí fue un centro, ¿verdad? Donde vivía el gran cacique, entre otros. Entonces podemos ver, o por qué no decir otras culturas que fueron viniendo de otros países a través de la conquista, por ejemplo, en la parte de Izabal, personas de color, su cultura totalmente diferente a la de nosotros, incluso las comidas, etcétera. Cuestiones políticas, en esta parte política va todo lo inmerso a lo que tiene que ver con lo político, no necesariamente política partidista, en donde elegimos un presidente, un gobernador, un alcalde, que son personas que aparentemente el pueblo confía en ellos para que gobiernen este país, para que velen por los intereses de aquellas personas, de aquellas poblaciones excluidas, en riesgo, en cuestiones de pobreza, entre otros. Esa es la función. ¿Qué tipo de función y actividades se ejecutan? Que la sociedad los juzgue. Entonces, lo político va relacionado a todas esas relaciones, alianzas, buenas estrategias que se puedan realizar y puede tener un beneficio óptimo para el pueblo. Cuestiones normativas, por ejemplo, podríamos hablar principios, valores, normas que son regidas dentro de una sociedad, normativos, por ejemplo, nuestra conducta, si hacemos algo inapropiado, por ahí iría ya el derecho, algo inapropiado, llegamos a ser, por ejemplo, mayores de edad, la persona abusa de una mujer o de un hombre, un cierto individuo, ¿verdad? Abusa de cualquiera de ambos sexos, eso ya se le está viendo como un delito y ya se le puede ver como un delito de violación. Y ya viene otro tipo de proceso, otro tipo de ciencias, exámenes, en donde permiten ver que hubo una penetración y por ende pues, se le puede tipificar como un delito de abuso sexual, entre otro tipo de cargos. Normas, porque hay normas que rigen la conducta del ser humano, en donde se dice si lo positivo, obligaciones, valores, derechos, una conducta inapropiada, qué tipo de delito se puede identificar y qué tipo de sanciones puedan llevar. Cuestiones producidas por la actividad social de las mismas dentro de un contexto histórico-cultural. Bueno, acá en esta parte de la sociología en el derecho tratamos de hablar, o al menos yo traté de hablar de manera general el tiempo, son temas muy bonitos y el tiempo es muy corto. Entonces, a manera de resumen, yo puedo decirles que la sociología analiza el comportamiento del ser humano desde los diferentes puntos de vista social, a través de los diferentes, o dentro de los puntos en las micro sociedades que se pueden estar inmersas dentro de un gran sistema social. Criminología en el derecho, todos sabemos y conocemos esta ciencia de la criminología, que es una disciplina empírica e interdisciplinaria. Cuando nosotros decimos empírica e interdisciplinaria, podemos decir que es una ciencia del ser fáctica, una ciencia inductiva, una ciencia que predomina en esta parte la observación de la realidad sobre la perspectiva normativista y el método abstracto, formal y deductivo en cuanto a propios de otras ciencias. Por ejemplo, la criminología empírica interdisciplinaria se ocupa específicamente del delito. O sea, la criminología ya no va a ver la norma que lo regula según el artículo que dice el Código Penal, que dice el Código Procesal. Se va a ocupar del delito, va a investigar el delito, en el delito de abuso sexual, ok, el delito de, ay, ¿qué otro delito me viene?
mm, su- no, sí, bueno, conflicto de intereses, por ejemplo. Entonces, se ocupa de esta parte, bueno, en esta parte del delito específicamente va a investigar el delito, del por qué, quiénes estuvieron involucrados, cómo fue que se dio, una escena del crimen, etcétera. Aparte del delito en sí, perdón, también específicamente se va a dedicar a investigar, a analizar a través de los diferentes métodos que ya hicimos mención al delincuente, del porqué de la conducta del delincuente, qué factores endógenos o exógenos contribuyeron a la delincuencia, al comportamiento o el mal comportamiento del delincuente. O sea, todo va a girar alrededor de delincuentes, situación emocional del delincuente, situación sentimental, identificación de algún trastorno, muchos factores y muchos aspectos alrededor del delincuente. También la criminología va a estudiar, analiza en esta parte a la víctima. Si usted es la víctima, usted recibió los golpes, usted fue apuñalado, a usted le asaltaron, pero oportunamente por ahí andaban agentes de seguridad y cabal cooptaron al delincuente. Entonces, usted como víctima, también la criminología permite ese análisis como víctima, si hay daños físicos, daños emocionales, económicos, qué tipo de daño tiene la víctima. La víctima tenía una relación con delincuente, emocional, sentimental, económica, algún problema, entre otros, y sobre todo el control social del comportamiento desviado. Entonces la criminología, como su nombre lo dice, específicamente se dedica al crimen. Y cuando hablamos crimen, pues luego a nuestra mente puede venir infinidad de conductas que no son normales dentro de una sociedad y que de una u otra manera pues han causado lo que es un daño físico, psicológico a un bien, a un patrimonio, a una persona, a un individuo, entre otros. Criminología en el derecho, bueno, no voy a profundizar mucho en esta parte porque vamos a ver un segmento para fortalecer los conocimientos. La criminología del derecho, acá vamos a ver un poquito de historia, y no lo voy a proyectar para, ya que vamos bien con nuestro tiempo. Vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más allá. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la criminología desde sus denominaciones, objeto de estudio y funciones, así como importancia que cumple hoy en la sociedad. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así como seguirme en todas mis redes sociales donde también subo contenido de carácter jurídico. Sin más, comencemos. Haciendo una breve introducción y parte de la historia de la criminología, sabemos que el delito ha existido desde que el ser humano ha decidido vivir en sociedad, por lo que llegó a considerarse como un fenómeno normal, mas no aceptable, porque aunque no haya civilización en la que no exista el delito, siempre se ha reprochado a quien comete un delito, donde primero se decía que para castigar al delincuente debe aplicarse una venganza divina a través de los sacerdotes. Posteriormente, una venganza privada realizada por el hombre. Aquí vemos el famoso ojo por ojo y diente por diente. Pero ante tanta venganza y desorden, es el Estado quien posteriormente es el responsable de castigar al delincuente. Denominaciones. Entonces, tomando en cuenta aquello, ¿cómo es que aparece la criminología o cómo es que ha llegado a denominarse como tal? Recordemos que a raíz de que el estudio del delito realizado por el derecho penal cada vez se hacía más complejo, es donde han surgido distintos tipos de denominaciones en un esfuerzo por encontrar una aplicación al estudio del delito, así como por lograr ser una disciplina independiente del derecho penal, surgiendo de esta manera varios tipos de denominaciones antes de llamarse criminología. Primero fue César Lombroso quien le dio el nombre de antropología criminal y manifestaba que se debe enfocar en el estudio físico y anatómico del delincuente y no así del delito.
Es decir, que él ya identificaba a las personas a través de sus rasgos, es decir, los rasgos en su rostro, una nariz encorvada, un cuerpo muy delgado, ya denotaban para él una persona criminal. Siguiendo ese lineamiento, Ernest Kreshner, en su biotipología criminal, señala cuatro tipos o clases de delincuentes: el leptósomo, el atlético, el pícnico y el displástico. El leptósomo, que es aquella persona delgada con la nariz curva, que es también denominado esquizotímico, que comete delitos de robo o hurto. Está el atlético, que es de hombros pronunciados y caderas angostas, también denominado viscoso, que comete delitos que requieren fuerza, como por ejemplo el delito de violación. El pícnico, que es aquella persona obesa, achatada, que cometen delitos que requieran el uso de la inteligencia. También denominado el ciclotímico. Y también están los displásticos, que son aquellas personas que cuentan con alguna deformación genética. Encontramos como el gigantismo, el infantilismo, la obesidad, el enanismo, etcétera. Asimismo, ha sido Lombroso quien fue considerado el padre de la criminología por mucho tiempo. Pero posteriormente Franz Exner señaló que el estudio del Lombroso está incompleto y que su estudio no solo debe basarse en sus rasgos físicos y anatómicos, sino también en la funcionalidad de su organismo desde un punto de vista clínico y que por lo tanto debía denominarse biología criminal. Luego de esta afirmación, Enrico Ferri refuta esto, señalando que la sociedad es la que influye en el comportamiento del ser humano, siendo la responsable de convertirlo en delincuente, que por lo tanto debería denominarse sociología criminal. Después de varias denominaciones contrapuestas, si bien en primera instancia es Topinar quien le da la denominación de criminología, Rafael Garófalo es quien desarrolla el estudio de la misma, señalando que se debe integrar todas las denominaciones anteriores para estudiarlas de manera conjunta. Es decir, que se debe tomar en cuenta tanto los factores antropológicos, biológicos y sociales para explicar el comportamiento criminal. Aquí en la cajita de descripciones les dejo el link de la biografía de Garófalo por si quieren ir a verlo. Bien, ahora ingresamos a las definiciones. Entre ellas encontramos la definición elemental restringida, ampliada y crítica, entre las que nos vamos a enfocar en la definición ampliada, que basa su estudio en el llamado tetraobjeto, es decir, que estudia al delito, delincuente, víctima y control social, cada uno por separado, pero de forma integral, que principalmente se consideran el objeto de estudio de la criminología hasta el día de hoy. Comenzando por 1. El delito. La criminología estudia al delito como una conducta desviada, considerándolo como aquel acto que no solo lesiona a otra persona, sino al que lo comete, ya que afecta el sentido moral que debe tener una persona que le cohíbe de cometer delitos. Aún así, la criminología acepta su fracaso para conceptualizar el delito y acepta que la única referencia legal para el estudio del mismo es el concepto penal, es decir, la referencia que nos da Edmundo Mesker, que señala que el delito es aquella acción típica, antijurídica y culpable. 2. El delincuente. La criminología considera que se le debe estudiar de manera individual para cada caso, tomando en cuenta sus características biológicas, psicológicas y sociológicas. Inciso A. Características biológicas. Se debe estudiar aquellos rasgos que le han sido heredados al delincuente, así como su composición anatómica. Entre ellos tenemos a lo heredado, al genotipo, el sexo, la edad, la raza, etc. Inciso B. Características psicológicas, que busca explicar qué es lo que sucede en la mente del ser humano antes de cometer delitos, aquellos trastornos de su personalidad y su comportamiento. Inciso C. Las características sociales, que buscan explicar el comportamiento criminal del ser humano a través de la influencia que tiene la sociedad en el delincuente, ya que se encuentra en constante contacto con diferentes factores sociales como la familia, la religión, los medios de comunicación, las redes sociales, etc. 3. La víctima. La criminología
Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la criminología desde sus denominaciones, objeto de estudio y funciones, así como importancia que cumple hoy en la sociedad. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así como seguirme en todas mis redes sociales donde también subo contenido de carácter jurídico. Sin más, comencemos. Haciendo una Perdón, pero algo pasó aquí. veces exactas solo admiten hechos de la edad, la raza, etc. Inciso B, características. Vigentes en todo tiempo y lugar. Y dos, no es ciencia por la falta de un método. Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la criminología desde sus denominaciones, objeto de estudio y funciones, así como importancia que cumple hoy en la sociedad. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así como seguirme en todas mis redes sociales donde también subo contenido de carácter jurídico. Sin más, comencemos. Haciendo una breve introducción y parte de la historia de la criminología, sabemos que el delito ha existido desde que el ser humano ha decidido vivir en sociedad, por lo que llegó a considerarse como un fenómeno normal, mas no aceptable, porque aunque no haya civilización en la que no exista el delito, siempre se ha reprochado a quien comete un delito, donde primero se decía que para castigar al delincuente debe aplicarse una venganza divina a través de los sacerdotes. Posteriormente, una venganza privada realizada por el hombre. Aquí vemos el famoso ojo por ojo y diente por diente. Pero ante tanta venganza y desorden, es el Estado quien posteriormente es el responsable de castigar al delincuente. Denominaciones. Entonces, tomando en cuenta aquello, ¿cómo es que aparece la criminología o cómo es que ha llegado a denominarse como tal? Recordemos que a raíz de que el estudio del delito realizado por el derecho penal cada vez se hacía más complejo, es donde han surgido distintos tipos de denominaciones en un esfuerzo por encontrar una aplicación al estudio del delito, así como por lograr ser una disciplina independiente del derecho penal, surgiendo de esta manera varios tipos de denominaciones antes de llamarse criminología. Primero fue César Lombroso quien le dio el nombre de antropología criminal y manifestaba que se debe enfocar en el estudio físico y anatómico del delincuente y no así del delito. Es decir, que él ya identificaba a las personas a través de sus rasgos, es decir, los rasgos en su rostro, una nariz encorvada, un cuerpo muy delgado, ya denotaban para él una persona criminal. Siguiendo ese lineamiento, Ernest Kirchner, en su biotipología criminal, señala cuatro tipos o clases de delincuentes.
el leptósomo, el atlético, el pícnico y el displástico. El leptósomo, que es aquella persona delgada con la nariz curva, que es también denominado esquizotímico, que comete delitos de robo o hurto. Está el atlético, que es de hombros pronunciados y caderas angostas, también denominado viscoso, que comete delitos que requieren fuerza, como por ejemplo el delito de violación. El pícnico, que es aquella persona obesa, achatada, que cometen delitos que requieran el uso de la inteligencia. También denominado el ciclotímico. Y también están los displásticos, que son aquellas personas que cuentan con alguna deformación genética. Encontramos como el gigantismo, el infantilismo, la obesidad, el enanismo, etcétera. Asimismo, ha sido Lombroso quien fue considerado el padre de la criminología por mucho tiempo. Pero posteriormente Franz Exner señaló que el estudio del Lombroso está incompleto y que su estudio no solo debe basarse en sus rasgos físicos y anatómicos, sino también en la funcionalidad de su organismo desde un punto de vista clínico y que por lo tanto debía denominarse biología criminal. Luego de esta afirmación, Enrico Ferri refuta esto, señalando que la sociedad es la que influye en el comportamiento del ser humano, siendo la responsable de convertirlo en delincuente, que por lo tanto debería denominarse sociología criminal. Después de varias denominaciones contrapuestas, si bien en primera instancia es Topinar quien le da la denominación de criminología, Rafael Garófalo es quien desarrolla el estudio de la misma, señalando que se debe integrar todas las denominaciones anteriores para estudiarlas de manera conjunta. Es decir, que se debe tomar en cuenta tanto los factores antropológicos, biológicos y sociales para explicar el comportamiento criminal. Aquí en la cajita de descripciones les dejo el link de la biografía de Garófalo por si quieren ir a verlo. Bien, ahora ingresamos a las definiciones. Entre ellas encontramos la definición elemental, restringida, ampliada y crítica. Entre las que nos vamos a enfocar es la definición ampliada, que basa su estudio en el llamado tetraobjeto, es decir, que estudia al delito, delincuente, víctima y control social, cada uno por separado, pero de forma integral, que principalmente se consideran el objeto de estudio de la criminología hasta el día de hoy. Comenzando por 1. El delito. La criminología estudia al delito como una conducta desviada, considerándolo como aquel acto que no solo lesiona a otra persona, sino al que lo comete, ya que afecta el sentido moral que debe tener una persona que le cohíbe de cometer delitos. Aún así, la criminología acepta su fracaso para conceptualizar el delito y acepta que la única referencia legal para el estudio del mismo es el concepto penal, es decir, la referencia que nos da Edmundo Mesger, que señala que el delito es aquella acción típica, antijurídica y culpable. 2. El delincuente. La criminología considera que se le debe estudiar de manera individual para cada caso, tomando en cuenta sus características biológicas, psicológicas y sociológicas. Inciso A. Características biológicas. Se debe estudiar aquellos rasgos que le han sido heredados al delincuente, así como su composición anatómica. Entre ellos tenemos a lo heredado, al genotipo, el sexo, la edad, la raza, etc. Inciso B. Características psicológicas, que busca explicar qué es lo que sucede en la mente del ser humano antes de cometer delitos, aquellos trastornos de su personalidad y su comportamiento. Inciso C. Las características sociales, que buscan explicar el comportamiento criminal del ser humano a través de la influencia que tiene la sociedad en el delincuente, ya que se encuentra en constante contacto con diferentes factores sociales como la familia, la religión, los medios de comunicación, las redes sociales, etc. 3. La víctima. La criminología conceptualiza a la víctima como aquella persona que al estar en contacto e interacción con el delincuente puede llegar a cumplir algún rol para que se cometa el delito o puede que no. Es por eso que Benjamin Mendelssohn clasifica a los tipos de víctimas. Entre ellas encontramos la víctima inocente, en la que no participa en ningún momento de la comisión del delito, la víctima menos culpable, que su comportamiento es negligente, la víctima voluntaria, que acepta las consecuencias del delito, como por ejemplo la eutanasia, la víctima mayormente culpable, que es aquella víctima que provoca, desafía a que se cometa el delito, la víctima única culpable, que es aquella que desencadena el delito con su conducta antijurídica, por ejemplo, un linchamiento.
Y por último, la víctima imaginaria, que acusa sin fundamentos a otra persona. Y como cuarta parte del tetraobjeto, pero no menos importante, está el control social, que surge como objeto de estudio recién a partir del año 1960, considerando a su estudio imprescindible para entender la problemática de la criminología. Un estado de derecho. Tomando en cuenta estos parámetros, al momento de conceptualizar la criminología han surgido varias contraposiciones sobre si la criminología es ciencia o no, pues no es un tema sencillo y hay que ponerse de acuerdo acerca del significado de la palabra ciencia, así como también acerca de sus relaciones con términos tales como método, teoría y conocimiento. Primero, se consideraba que la criminología no es ciencia, sino más bien un arte, una destreza, donde autores como Taft, Gamelí, Soler se basan en dos razones fundamentales. Una, no es ciencia por su incapacidad de formular leyes universales, es decir, que lo característico de una ciencia es brindar leyes universales vigentes en todo tiempo y lugar. Y dos, no es ciencia por la falta de un método específico y unitario, ya que toda ciencia debe utilizar el método empírico o experimental porque es el más confiable. En cambio, en la obtención de sus conocimientos, la criminología utilizaba diferentes métodos de investigación, lo que era cuestionado generando un conocimiento caótico. Por otro lado, existen autores que señalaban que la criminología sí es una ciencia, basándose en el criterio de que existen distintos tipos de ciencia. Están las ciencias exactas, ciencias naturales y las ciencias sociales, donde las ciencias exactas solo admiten hechos demostrables, por ejemplo, las matemáticas y la física. Las ciencias naturales que estudian la realidad material de las cosas, de los seres vivos, y por ejemplo está la biología y la zoología. Las ciencias sociales que estudian a la sociedad y al ser humano, por ejemplo la economía y el derecho. Y basándose principalmente en las ciencias sociales, señalan que sí es ciencia. Uno, por tener un objeto de estudio propio, ya que está estructurado orgánicamente diferente al del resto de las ciencias penales. Dos, porque utiliza métodos de investigación. En cuanto se refiere a la obtención de conocimientos, utiliza principalmente el método empírico. Y tres, es ciencia porque es capaz de formular teorías, ya que busca un ideal de racionalidad y que posee un conjunto de conocimientos estructurados, coordinados, verificables y contrarrestables que nos brindan propuestas y explicaciones científicas sobre lo que es el hecho criminal. Interesante, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿La criminología es ciencia o no es ciencia? Díganmelo, por favor, en los comentarios. Bien, luego de aquello. Ok, nos quedamos hasta acá. Vemos que el tiempo está avanzando con nosotros. Entonces, De las personas hasta aquí en nos relación quedamos al delito prácticamente y al control social que y estaríamos yendo a lo que es, todavía tenemos, ya con esto cerramos la sesión y prácticamente estaríamos dando ya finalización a nuestra presente sesión. Y ya nos quedaríamos solamente con los únicos aspectos de cuestiones de filosofía del derecho. Vemos que la participación de ustedes es fundamental, importante, entonces se pueden generar prácticamente, ya ver aquí la filosofía del derecho, ya el video nos ha explicado, nos ha dado a conocer estos puntos de vista, la teoría del derecho, al final dentro de esto, ontología jurídica, axiología jurídica y filosofía, todo lo relacionado a principios, valores, código ético profesional y las acciones que se vienen realizando entre ambas ciencias. Y es así como pudimos ver cómo es que se auxilian las ciencias la una de la otra.